esta forma. Otro de ahí. Más o menos así va a ser, ¿no? Hay que cortar eso, hay que eliminar la materia orgánica. Y lo que vamos a tener aquí es capas. A ver, aquí hemos cortado terreno natural. Por norma, sabemos que este terreno natural, los 30 centímetros superiores se tienen que compactar. La norma dice, las EG 2013 nos dicen que debemos de escarificar 15 centímetros, 150 milímetros, ¿no? Se escarifican, se remueven 150 milímetros removidos. Así. ¿Para qué se remueven esos 150? Para densificar, para compactar. ¿Y qué se compacta? ¿Esos 150 milímetros nomás? No. Se compactan 300 milímetros. En realidad se compactan 300 milímetros. Es decir, de suelo natural se compactan estos 300 milímetros. Ahí voy a tener ya una capa. ¿De qué? ¿Esa capita es de qué? Del suelo natural compactado. 300 milímetros de suelo natural compactado. Se escarificó 15 centímetros o 150 milímetros, ¿no? Se removió esto y eso permitió luego que el rodillo que esté, o sea, el liso o el pata de cabra, por el peso que tiene, la vibración que genera, pues compacta más o menos 30 centímetros del suelo natural. Entonces acá tenemos un suelo natural compactado. ¿De acuerdo? Una vez que tiene el suelo natural compactado, ahora coloco las capas del terraplén. Acá voy a tener un terraplén. En el terraplén, como diseñador, puedo decir, voy a tener aquí 30 centímetros de la corona. Ahí está la corona. Vamos a ponerla un poquito menos. Acá. Esta va a ser la corona de la subrasante. Y lo que voy a tener acá es pues el cuerpo, base, cuerpo del terraplén. Si necesito una base del terraplén, le pongo la base. Si no, de frente el cuerpo. Eso lo decido de acuerdo a las condiciones. Si el suelo aquí, digamos, es estable, se ha podido compactar sin problemas, no hay zonas de agua cercanas, pues no necesito hacer una base, ni empedrado, ni enrocado. Necesito simplemente colocar capas de relleno, el cuerpo del terraplén simplemente. Entonces lo proyecto de esa forma. Entonces hago el diseño, ¿no? Acá voy a tener ya una capa de relleno, aquí, otra capa de relleno y una capa de relleno más ahí, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Que estas capas de relleno de material suelto no superen los 30 centímetros. Al no superar los 30 centímetros, cuando se compacte, pues llegarán a ser de 27, 25 centímetros probablemente, ¿no? Mientras menos, mejor. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varias capas. ¿Cuántas capas vamos a tener prácticamente en esta subrasante? Mire, vamos a tener una capa que es la corona, corona del terraplén. Y todo esto es el cuerpo, ¿no? Cuerpo del terraplén. Inclusive esta, ¿no? Y acá esta es ya la capa compactada del terreno natural. Esa es la capa compactada del terreno natural. Así se va a componer mi subrasante. Y lo importante aquí es lo siguiente, ¿no? Según Eje 2013, la corona del terraplén, que debe de ser mínimamente una capa de 30 centímetros, que se conforma, que se construye en dos partes, ¿no?
Primero una de 15 y otra de 15 encima. O sea, 150 milímetros primero, luego los otros 150. Mínimo 30, mínimo 30. Puede tener 50, 60. Mejor si es más. Pero eso ya lo define el diseñador. La cuestión es que acá mínimo debes de tener 30, una corona. ¿A qué densidad? Aquí lo vamos a poner mínimo, ¿no? Sino 30, 0.30 metros. Y esto es mínimo. ¿A qué densidad debe de estar compactado? Densidad mínima según eje 2013 al 95% de la máxima densidad seca. Así, a esa densidad debe de estar la corona del terraplén o capa sufrasante, también se dice. ¿Y el cuerpo a qué densidad? 90% de la máxima densidad seca. 90%, ¿no? Eso es según EG 2013. Voy a escribir acá. 90% de la máxima densidad seca. La corona, o digo, el cuerpo. La capa compactada de terreno natural, ¿a qué densidad se compactará? ¿Simplemente se compacta sin 90. controlar densidad o hay que hacer algún control? Lo que se hace por criterio es asumir la misma, digamos, el mismo porcentaje del cuerpo, ¿no? Es decir, al 90% de la máxima densidad seca. Del suelo natural. Ojo, este suelo de relleno, ¿no? Este suelo de relleno y ahí tengo que practicarle el proctor a ese suelo de relleno. En el suelo natural ya no, es otro suelo, pues el suelo natural es el suelo que encontré en el sitio. Entonces, ese suelo que se encontró en el sitio muchas veces pues es un suelo incompetente, ¿no? Es un suelo malo. Y lo que se hace es mejorarlo con este terraplén, lógicamente, ¿no? Pero ese suelo, si es muy malo, se tiene que estudiar la posibilidad de reemplazarlo incluso, ¿no? Y el reemplazar este suelo, miren, en una longitud de carretera de kilómetros cuesta carísimo, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente se lo compacta y a esa compactación que se tenga, se le tiene que calcular cuánto es su resistencia, porque necesito saber el CBR. Miren, acá estamos hablando de densidades. De acuerdo, estamos hablando de densidades de compactación. Ahora hay que hablar de CBR. ¿Cuál va a ser el CBR de este suelo? El CBR de ese suelo, CBR al 95% de la máxima densidad seca. Acá lo vamos a notar con más claridad mejor. Ya, primera esa parte, ¿no? La corona se compacta al 95% de la máxima densidad seca, el cuerpo por norma al 90% de la máxima densidad seca y el suelo natural pues puedo decir que se compacta al 90% de la máxima densidad de ese mismo suelo, el suelo natural. Teniendo esas densidades, suelos con diferentes densidades y diferentes tipos de suelo, ahora necesito sus CBRs. Voy a tener un primer CBR aquí. Le voy a llamar CBR 1. Ahí. Luego voy a tener otro CBR, ya saben ustedes qué es CBR, CBR 2, aquí, en las capas del cuerpo. Y otro CBR aquí, que le voy a llamar CBR 3. El CBR 1 es el CBR al 95% de la máxima densidad seca del suelo para terraplén. El CBR2 es un CBR al 90% de la máxima densidad seca del mismo suelo, del suelo para terraplén.
Y el CBR3 es el CBR al 90% de la máxima densidad seca. ¿De cuál suelo? Del suelo natural. Estrictamente, esos son los CBRs que necesito. Y entonces, ¿cuál será el CBR combinado de todos estos? Porque ¿con cuál voy a diseñar pues mi pavimento en esta sección? ¿Con el CBR1? ¿Con el CBR2? ¿Con el 3? ¿Con el promedio? ¿Con cuál CBR diseño o cuál va a ser mi CBR de diseño en esta progresiva, en esa progresiva 3 más 700? Para eso se hace uso de esta fórmula. Acá justamente está en su libro. Ahí está, ¿no? Acá dice módulo de resiliencia compuesto. Si estuviéramos calculando módulos de resiliencia, el módulo de resiliencia compuesto lo obtengo con esta fórmula. Pero estamos trabajando con CBRs, ¿no? Entonces, esta formulita la voy a transformar para usarlo con CBR. También es para tres, miren, tres módulos de resiliencia. D es el espesor del estrato o de la capa, ¿no? Entonces, MR, en mi caso, en el ejemplo que estoy haciendo, va a ser CBR. Nada más, ¿no? Entonces aquí diré, finalmente, el CBR compuesto, ¿no? Y el CBR compuesto de la progresiva 3 más 700 será igual al CBR1 por el espesor de esa capa 1 elevado al cubo, más el CBR2 por el espesor de la capa 2 elevado al cubo, más CBR de la capa 3 por el espesor de la capa 3 elevado al cubo. Y todo esto sobre la sumatoria de cubos de los espesores de capa. O sea, D sub 1 al cubo más D sub 2 al cubo más D sub 3 al cubo. Y esto va a resultar en porcentaje, ¿no? Y aquí tengo el CBR compuesto, pues, ¿no? En la progresiva 3 más 700. ¿Se dan cuenta? Así de trabajoso, laborioso y de repente hasta medio complicado puede parecerles, pero después ya que se entienda claramente ya se hace fácil. Así se logra tener un valor de CBR en esta progresiva. En una carretera pues van a tener como estos eh, 10, 30, 50 valores y con ellos tienen que calcular el CBR de diseño de toda la carretera. ¿Y eso cómo se hace? Ese es otro procedimiento, ¿no? Ahí se utiliza el método de diferencias acumuladas. Entonces la cuestión, jóvenes, es pues compleja. Y esa es una sección en relleno. ¿Y cómo es una sección en corte? ¿Y cómo es en una sección con un enrocado? ¿Cómo es en una sección con un empedrado? La cosa se complica mucho más. Para esto hay que tener criterio, hay que aplicar criterios. Aquí estamos utilizando normas, ya este criterio técnico que se les está diciendo. Y ahora queda hacer ejercicios numéricos para que esto se entienda muy bien. En realidad es sencillo aplicarlo, pero hay infinidad de casos que se les pueden presentar, ¿no? Y cuando tienen que tomar decisiones, ustedes tienen que tomar decisiones de espesores de capa, valores de CBR, tipos de suelos que van a utilizar. Entonces, cada profesional, cuando esté elaborando en un sitio, va a plantear esto de una forma diferente, como su criterio le indique, ¿no? Y como las normas lo establezcan. Entonces, difícilmente dos ingenieros van a llegar pues a la misma respuesta, ¿no? Ambos que lleguen a respuestas diferentes tienen que estar en la capacidad de poder sustentar lo que están planteando, sustentarlo técnicamente, ¿no?
Y se complica más el asunto si es que voy a utilizar geotextiles, ¿no? Si uso geotextiles, ya sea aquí entre el suelo natural y las capas de relleno, o si uso geotextil aquí en la corona del terraplén o sobre la subrasante, hay materiales geosintéticos para cada punto, para cada caso. Y entonces la cosa se hace mucho más compleja todavía. Por eso es toda una especialidad, jóvenes. Los pavimentos, las carreteras, todo esto es una especialidad que tiene pues sus complejidades, sus características propias y tiene sus normas también, ¿no? Y entonces aquí estamos usando, como verán, las normas, estamos poniéndolas en práctica y explicando ahora sí de las primeras explicaciones que dábamos en el curso, ahora sí ya ustedes están viendo con mayor claridad de qué cosa hablábamos, ¿no? Y ahora podemos hablar en términos de CBR al 95, CBR al 90% de la máxima densidad. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se calcula? Ya en este momento ustedes saben eso, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para poder entender esto, ya preparándonos para la etapa final de cálculo, que es finalmente tener el valor de diseño de la subrasante. A ver, voy a plantear unos ejemplos que se han tomado en parciales. En exámenes parciales se toman estos ejercicios. Vamos a resolver uno de ellos. Cero ahí, ¿no? Porque se detectó plagio. Claro, cuando se les deja los ejercicios, lo copian igualito, respuestas, todo lo copian y ya, pues, ¿no? Plagio. A ver, acá no está el ejercicio. Pero bueno, sirvió para que vean que cuando se plagia, corresponde un cerito. A ver, ¿quién ha resuelto este ejercicio aquí? Aquí está.